Bienvenidos de nuevo a este estudio bíblico. Yo soy su maestro Javier Ríos. Y por supuesto tengan preparados sus materiales, que viene siendo su Biblia, algo para hacer apuntes y por supuesto sus mentes para estar atentos a lo que dice la palabra de Dios el día de hoy. Les recuerdo que saldrá este signo de pausa para cuando necesiten parar, para reflexionar y escribir conforme avanzamos en el estudio. Y ahora les invito a acompañarme a orar para que sea el Señor quien nos guíe en este estudio. Les invito a cerrar sus ojos, inclinar sus rostros y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, te damos por estos momentos donde podemos estudiar tu santa palabra. Y te ruego, Padre, que seas tú quien hable a nuestros corazones por medio de este estudio, Padre, y nos permitas no solo escuchar, sino poner todo lo que aprendemos en práctica diariamente, Padre. Bendice a cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Y Padre, te ruego por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El ministerio de la enseñanza. Previamente vimos cómo podemos utilizar la ley de Dios y el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento para fundamentarnos y llevar a cabo este ministerio dentro de la iglesia. Pero mejor aún, hay que ver el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como una base fundamental en este ministerio. En este estudio veremos cómo nos podemos fundamentar en la autoridad y el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar, me gustaría que reflejaran en este caso. Imaginemos que les dijeran: miren, este domingo estarán ausentes todos los líderes de la escuela dominical y de la iglesia, y ustedes estarán a cargo de decir qué se va a hacer en su clase. ¿Qué programarían ustedes? Tomen algunos momentos para escribir por lo menos 6 cosas que ustedes incorporarían en el programa de la escuela dominical. Bueno, seguramente incluyeron algunas cosas parecidas a lo que ya hacían. Me imagino que tal vez incluyeron alguna oración, un momento de bienvenida, tal vez cantos, pasar lista, los momentos de estudio bíblico y el informe de asistencia y tal vez algún tipo de clausura. Por supuesto, esto puede variar, pero lo importante es que cada cosa es más que una simple parte de un programa. Lo que se hace en nuestra iglesia tiene mucha relación con lo que hacía nuestro mismo Señor Jesucristo. Pasaremos pues a la Biblia para ver cómo enseñaba nuestro Señor Jesucristo y cómo nos dejaba este gran ejemplo que podemos seguir en este día dentro de nuestro mismo ministerio. Fijemos nuestra vista en el primer capítulo del Evangelio de San Marcos. Y quiero que noten que en este Evangelio de San Marcos se da mucho énfasis en su ministerio doctrinal por medio de sus enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo fue llamado Maestro por lo menos unas 95 veces en el Nuevo Testamento. A donde quiera que iba se le reconocía como un gran maestro. Y veremos 2 grandes enseñanzas en este estudio. La primera, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y la segunda, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos sirven como fundamentos esenciales dentro del ministerio de la enseñanza. Antes de iniciar con la lectura del estudio de hoy, quiero darles el contexto bíblico de qué es lo que estábamos viendo antes de esta historia. Y quiero que vean que Marcos nos cuenta de la vida de Jesús, comenzando desde el mensaje de Juan el Bautista en el primer capítulo. Luego se brinca al bautismo y tentación de Jesús, y sin más detalles escoge a sus primeros discípulos.
Jesús llamó a sus discípulos. En este momento eran 4 discípulos, que vemos que era Simón, Andrés, Jacobo y Juan, y se estableció con ellos en una ciudad junto al mar de Galilea. Ellos serían uno de los principales testigos de lo que enseñó con sus palabras y hechos. Y quiero que ahora me acompañen a leer la lectura de este estudio. Y vamos a estar leyendo en el primer capítulo de Marcos, de los versículos del 21 al 28. Marcos capítulo 1, de los versículos 21 al 28. Y dice la palabra del Señor: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Primero que todo, quiero que fijes tu vista en el versículo 21 y que me des el nombre de la ciudad y lo que Jesús y sus discípulos hacían allí en el día de reposo. Espero que hayas contestado Capernaum y que enseñaba. Pero te preguntarás qué era una sinagoga, y quizás sepas que fue un edificio en el cual la asamblea se reunía. La palabra significa reunión o asamblea, pero era un centro educacional, pero también servía como un tribunal de justicia, según vemos en Lucas 12:11 o Lucas 21:12. En ella, el presidente decidía quién debía leer y exponer las escrituras cada sábado, que era el día de reposo. Pero es evidente que cualquier sinagoga que Jesús iba era invitado a enseñar. ¿Te gustaría saber cómo era el programa del culto en la sinagoga? Era así. Primero había una confesión ritual, luego una oración, luego una lectura de un pasaje de los libros de la ley o las profecías, luego explicación del pasaje leído y finalmente la bendición a cargo del sacerdote. ¿Te parecen parecidas, quizás, algunas de estas cosas con lo que se hace actualmente en los cultos de la iglesia? ¿O dentro de tu misma clase de escuela dominical? Fíjate que era costumbre permitir a las visitas que leyeran el pasaje o lo explicaran, o al menos le hacían la cortesía de darles la oportunidad de hacer comentarios relacionados con lo que había leído otro. Cuando Jesús asistía al culto en la sinagoga, le permitían hacer uso de la palabra de acuerdo con la costumbre. Y es así como él utilizaba su oportunidad para enseñar. Quiero que fijes tu vista en el versículo 22 y veas la reacción de su enseñanza. Dice: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Te pediré que escribas este versículo clave, el versículo 22, en una hoja de papel. Pero vamos a hacer el siguiente ejercicio para ver algunas palabras claves en este versículo. La primera, quiero que notes la palabra admiraban. Se usa aquí en el sentido de asombrarse. Entonces quiero que cambies la palabra admiraban por la palabra asombraban. Luego quiero que veas la palabra doctrina, que es la enseñanza de la verdad. Entonces quiero que cambies la palabra doctrina
y escribas la palabra enseñanza. Y finalmente quiero que veas la palabra autoridad. En este sentido quiere decir poder. Entonces vas a cambiar la palabra autoridad y escribir poder. Ahora sí, lee el versículo nuevamente con las palabras que has cambiado y quiero que fijes qué dice. ¿Te das cuenta que sentían que la enseñanza de Jesús tenía poder y que no era mecánica como lo de los escribas, quienes eran sus maestros de todos los sábados? Te diré dos cosas que ayudaban a nuestro Señor Jesucristo a tener esa autoridad en su ministerio de enseñanza. Y la primera era, en realidad, el cumplir el mandamiento de Dios de guardar el día de reposo y santificarlo. Según Éxodo 20, del 8 al 11, ahí vemos por lo menos 3 actividades que Dios instruye que deben de ser observadas en el día de descanso. La primera debería ser que descansaran físicamente para que pudieran recuperar sus energías. La segunda es que lo dedicaran a Dios. Y pues no hay mejor manera que cumplirlo haciéndolo al presentarse en la casa de oración. Y tercera cosa es ayudar a alguien que lo necesite. Y este pasaje bíblico es el mejor caso que podemos citar para ilustrar esta verdad. Jesús hacía exactamente estas 3 cosas. Él descansaba físicamente, se dedicaba a los asuntos del Señor y ayudaba a quienes estaban en necesidad. La segunda cosa que quiero que noten es que nuestro Señor Jesucristo contrastaba con la forma de enseñar de los maestros de ese día. Ellos típicamente citaban la tradición y dichos de los rabinos famosos, mientras que Jesús hablaba personal y directamente a las necesidades espirituales de sus oyentes. Otra manera de leer el texto sería: Jesús daba una enseñanza con nueva autoridad. Por favor, noten y sepan que en Jesús, nuestro Maestro, la palabra y el poder van juntos. Ahora, en la segunda parte de este pasaje, vemos cómo hubo una interrupción muy grande. ¿Te imaginas si hubiera una interrupción así en tu clase de escuela dominical? Pero qué confusión causaría. En este caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿tú crees que le haya causado alguna confusión a él? ¿Qué hizo inmediatamente que muestra que él era más poderoso que el espíritu maligno que hablaba? ¿Podrías decir que aquí hubo un momento de lucha entre el poder de Jesús y de Satanás? ¿Quién crees que ganó? Seguramente podrás notar el gran poder que tenía la palabra de Jesús. Y quiero que observes que Jesús nunca le tocó al endemoniado para sanarlo. Siempre le habló. Y las palabras de Jesús es suficiente y poderosa para hacer lo que Él desea. Ahora quiero que notes que Jesús no se sintió confundido, pero los demás sí. ¿Qué frase del versículo 27 indica que estaban algo exaltados por lo que había sucedido? Todos los presentes se quedaron asombrados por la palabra, la autoridad y la presencia de Jesús, según ese versículo 27, y después vemos cómo se difundió su fama en el versículo 28. Y el propósito de ese milagro en realidad era para declarar la autoridad de Jesús. Jesús antes había enseñado con sus palabras y ahora demostraba todo por medio de este hecho milagroso. Y lo que acababa de hacer era una confirmación del poder de su enseñanza. Y ese mismo poder está a disposición de tu iglesia el día de hoy, y en él se basa todo lo que ella enseña. Ahora, en aplicación a nuestras vidas en el día de hoy, quiero que noten que la enseñanza de la palabra de Dios no declara el pensamiento del maestro, sino el de Dios mismo.
y la autoridad es de Dios. La iglesia tiene autoridad para enseñar la palabra porque es una encomienda del Señor mismo. Y Él tiene la autoridad sobre los que van a recibir la palabra, como también sobre los que la van a impartir. Y el propósito final de la Escritura es la manifestación de la autoridad de Dios, por cuanto la Escritura da a conocer a Cristo, en cuyo nombre se doblará toda rodilla. La autoridad del Maestro en realidad no está basada en su perfección, por cuanto nadie es perfecto. Más bien en la perfección del que lo envió, que viene siendo Dios. El Maestro, aunque es imperfecto en su carácter, puede ser un ejemplo en su sumisión a Dios. Y también es ejemplo del proceso hacia la perfección. Ahora veremos cómo nuestro Señor Jesucristo ejemplificó la enseñanza cristiana. Y esto lo veremos en Marcos capítulo 6, de los versículos del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Aquí podemos ver que no siempre le fue tan bien a Jesús cuando enseñaba. ¿Te animas a hacer un análisis de esta situación? ¿Dónde sucedió este episodio? ¿Cuál fue la actividad principal de Jesús en ese día de reposo? También, ¿cuál fue la reacción de su enseñanza? ¿Y qué pasó con el poder de Jesús? ¿Por qué la gente no creía? En este pasaje vemos que Jesús regresó a su tierra, donde él creció. Y como era costumbre hacer en el día de reposo, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Los oyentes se quedaron asombrados. Ellos lo conocían bien y le parecía que Jesús era demasiado pobre y humilde como para ser un enviado de Dios. Así que levantaron algunas preguntas que en realidad revelan su incredulidad. Veamos cuáles eran esas preguntas. La primera, decían: ¿de dónde recibe su información? La número 2, ¿de dónde aprendió? Pues nos consta que no recibió instrucción de nuestros mejores rabinos. La número 3, ¿cuántas obras poderosas es capaz de hacer? La expresión que por sus manos son hechos es un hebraísmo que podría traducirse por medio de él, o también una referencia al hecho de que Jesús muchas veces curaba poniendo sus manos sobre la persona enferma. La número 4, ¿acaso no es este el carpintero que conocemos? Y la número 5, ¿no conocemos bien a sus hermanos y hermanas? Todas esas preguntas confirman que es difícil mirar a los ojos de la fe a quien está acostumbrado a mirar con los ojos de la carne. Por medio de este pasaje nos podemos dar cuenta de que la fe tiene que ser un ingrediente indispensable para que el Señor manifieste su poder. Ahora, ante su aparente fracaso, Jesús nos dejó otro ejemplo a seguir. ¿Lo podrás encontrar en el versículo 6? ¿Cuál es?
Antes de contestar esa pregunta, quiero que notes la respuesta de nuestro Señor Jesucristo y que Él admite que está entre sus parientes y la gente que le conoce y que en realidad no le sorprende su actitud. Y a veces parece conveniente aclarar la frase de Jesús, donde dice que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, pues muchas veces ha sido mal usada para negarnos a enseñar a nuestra familia y parientes acerca de Jesucristo. Lo que en realidad quiso decir es que profeta es profeta, un mensajero de Dios, gústele o no, y sea reconocido o no. La honra y el reconocimiento es asunto de segunda importancia, no es necesario al ministerio de enseñanza. Y también veamos que no pudo hacer ahí ningún milagro y sanó a unos pocos enfermos, según el versículo 5. Pero el no pudo debe entenderse en el sentido moral. Es decir, que si Jesús hubiese hecho milagros y obras maravillosas en sus paisanos, de todos modos no hubiera respondido por medio de la fe. Les habría tal vez condenado aún más. Y vemos que esto no detuvo a nuestro Señor Jesucristo de seguir enseñando. O sea que siguió cumpliendo su misión, extendiéndose fuera de Nazaret con su enseñanza. Así también hacen las iglesias actuales que crecen y en realidad no se quedan exclusivamente dentro de su propio local, sino que se extienden con sus estudios bíblicos a misiones o anexos y casas de familia. En esto sí están siguiendo el ejemplo de Jesús. Y aquí vemos de una manera práctica cómo la enseñanza de la palabra de Dios tiene una autoridad que se extiende. El que aprende se convierte en enseñador por obra de lo que ha aprendido. Y la palabra de Dios que ha aprendido no es para guardarse, sino para compartirse. El que aprende puede considerarse enviado y autorizado a transmitir esa misma enseñanza que recibió. Ahora, en reflexión de este estudio, me gustaría que escribieras 2 beneficios que podrás obtener de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje y que nos van a servir como ejemplo para la iglesia en el ministerio educativo. Espero que en este estudio bíblico hayas podido ver cómo el ministerio de enseñanza de la iglesia se fundamenta en la autoridad y el ejemplo que nuestro Señor Jesús hizo en ella. Y más aún, la enseñanza bíblica se basa en el poder de Dios y ayuda a la iglesia a extenderse más allá de su propio edificio. Les invito a acompañarme a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias por estos momentos de estudio bíblico donde pudimos ver el gran ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que nos permitas mantenernos orientados en estos principios y siempre ponerlos en práctica de acuerdo con tu santa voluntad. También te pido que bendigas a cada uno que ha escuchado este mensaje y si se encuentra alguien que aún no te conoce, pueda hoy tomar la mejor decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente y nos veremos en la próxima sesión.